seguir corriendo conmigo y no lanzarte a las llamas. Me sentí como si estuviera ahí, con esas personas. Sí, yo igual. ¿Quién es este escritor? Se llama Randall Chávez. A ver, el mayor peligro para un escritor o una escritora... Lo primero que se me viene en mente es que no le vean. A ver, en la época... Ya me enredé de nuevo. ¿En qué parte te enredaste? En todas partes. Bueno, yo también estoy un poco enredada. A ver, hace más de 50 años. ¿Estás bien? Caro. Sí, solo estoy cansada. ¿No vamos a grabar nada hoy? Me gustaría estar en silencio un toque. A bordo de mí misma. Me bordo de mares, me corono de olvidos. Me bordo en recuerdos, desbordo al olvido. A bordo de mí misma me desbordo llorando al vacío un mar de pétalos. Estrechos son los bajeles que me contengan los mares. Estrechos son los bajeles que me contengan las olas. Estrechos son los bajeles que me derrame en la espuma. Está preciosa su casa, María María. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad. Pues para mí es un privilegio que estés acá. Lo estoy disfrutando antes de empezar a conversar y más por el motivo que te trae. Muchas gracias. Pues sí, es muy importante y de verdad es muy importante que me pueda ayudar. Así que empecemos hablando de su libro. Dicen que el primer poema de un libro es el más querido. En este caso es Acuarela, que sintetiza de alguna manera su obra. ¿En qué se parece la acuarela con la poesía? Ven, yo te podría contar la relación entre las acuarelas y poesía y no acabaríamos, porque es tremenda. La poesía dialoga con la mente, con las emociones, y la acuarela dialoga con la mente, con las emociones y con el agua. Pero lo que te voy a contar es por qué escribí ese poema. Yo iba para la prensa libre y entre acera y acera, edificio y edificio, volví a ver un cielo absolutamente azul.
Me recuerda muchas canciones, pero ahora no me voy a poner a cantar azul, un cielo absolutamente azul. Y yo pensé, respiro y el cielo va entrando a pedacitos por la nariz. Debo estar toda pintada de azul por dentro. Y así nació ese poema que es una acuarela. Entonces lo escribí y me acuerdo que a don Alberto Cañas, que yo estimaba mucho, en una columna que él tenía, él me le echó unos piropos a ese poema. Hace mucho. Es un poema que es un pincel, porque ese poema pinta, nos pinta por dentro. En los poemas se respira un aire rural. ¿Será esto uno de los hilos conductores de su obra? Vieras que yo te diría que sí, por dos motivos. Para mí el paisaje es como esa vez que respiré el cielo. No quiero sonar un poco cursi ni reiterativa, pero es cierto, yo respiré el cielo. A mí me gusta respirar el verde, las hojas, los ríos, las montañas. Entonces, la naturaleza es muy, muy, muy cercana a mí. Por lo tanto, está en lo que yo escribo. Pero en ese paisaje rural, yo quiero sumar algo. Y son las personas. Entonces, todos esos hilos se entretejen. Forman parte de la vida de uno. Y en ese paisaje rural, que más que paisaje es una vivencia, juegan un papel muy importante las personas. Y entre otras personas que están presentes en mi libro, en abordajes, está don Alberto. Don Alberto, pequeño y grande como 2 tótems al menos. Don Alberto era un botero de Sarapiquí. Espero que siga siendo. Y él me dijo un día, al río le nacieron flores. Y yo le dije, eso es un poema y se lo voy a cachar. Y de hecho hay un poema que se llama Al río le nacieron flores. Y yo le escribo a Alberto porque Alberto es un poeta, un botero de Sarapiquí y es un poeta. Ahí está lo rural. Me acuerdo que tengo un poema en mi primer poemario que es a un señor que yo cuando bajaba de San Ramón de Tres Ríos a San José siempre lo veía a la orillita de la carretera. Y no me acuerdo cómo se llama el poema, pero yo le hice un poema a él y decía que sus ojos eran grises de tanto mirar el asfalto, como un contrapunto con esa naturaleza y aquel señor bajando la carretera. Y siempre me lo topaba, nunca supe qué hacía. Tengo un poema a un guardabosques, alma de guardabosques, a un ruso. Un poema un chiquito, vendedor de periódicos, que vive en otro paisaje, un paisaje rural, pero es una jungla también. Y entonces, esos motivos de naturaleza y de bosques, diferentes bosques, porque en las ciudades hay bosques, aparte del Parque del Este, en el Mercado Central hay bosques. A mí me interesa la naturaleza y el ser humano. Entonces ahí están. Silencio, de Adriana Valenciano Coto, publicado en el 2020 y acompañado del trabajo de la ilustradora Evelyn Valenciano Coto, es un álbum ilustrado que explora el silencio a través de 2 enigmáticos personajes. La fábula pretende que cada lector analice sus propios silencios, los cuales pueden presentarse como acérrimos aliados o enemigos disfrazados. Encuentre este fascinante libro en nuestras librerías Sunet. Un símbolo muy recurrente en su trabajo es el mar. ¿Qué significa el mar? Vieras paz. Bueno, ahora que digo paz y pienso en el mar, es doble paz. Y usted tiene ojos color de mar.
Usted también. Gracias. Qué lindo ser marinas. ¿Verdad? Bueno, el mar en realidad, yo te diría, aunque parezca que es una aseveración retórica, vea qué elegante lo que acabo de decir, una aseveración retórica. Pero yo te diría desde mis entrañas que el mar, al menos para mí y para quienes así quieran asumirlo, es una segunda piel. Definitivamente es una segunda piel. Solamente imagínate entrar al mar. Bueno, un mar bravo es una piel que hay que tenerle respeto, porque qué piel, ¿verdad? Yo tengo un poema que dice: el mar, mi amado, me espera. No me des un abrazo poderoso, lo quiero a mi medida. Recoge tus olas mientras llego. A mí me gusta más el mar apacible, aunque me gusta la vida apasionada. Entonces el mar es una segunda piel, pero ojalá apacible. Otro símbolo es la piel, los colores también. ¿Su poesía nace de estas percepciones? Vieras que es curioso. Mi poesía nace de tantas cosas, de emociones, de paisajes internos, de paisajes externos, de lo que me envuelve. Un bosque, el mercado central, la calle, la lluvia, el mar, la piel, los colores. Para mí, todo lo que nos rodea, hablando de la piel otra vez, todo lo que nos rodea, así como el mar es una segunda piel, todo lo que nos rodea puede ser un tipo de red, un tipo de tejido que nos envuelve, que nos permea. Entonces, si yo me escondo en tu pregunta, te diría que sí, pero es porque todo es una piel, todo es un ambiente. Entonces uno como poeta se deja permear de todo y respira de todo. Y uno escoge qué es lo más vivencial en ese momento. Hay veces que uno no puede no escribir algo que uno está sintiendo. No puede no escribir. Hay veces que uno dice, bueno, no importa, ahí veo. Pero hay veces que uno no puede no escribir sobre algo. Dinámica de los grupos en educación, de Diego Chaverri Chávez, publicada en el 2020, es una obra que responde cuáles consideraciones se toman para formar grupos de trabajo que potencien las capacidades de cada individuo o cuáles dificultades se encuentran en las dinámicas de aprendizaje grupales. Para responder estas preguntas, el autor procura que este libro sea accesible para estudiantes, docentes, investigadores interesados en conocer estrategias innovadoras en la producción de diversas formas de educación. Encuentre este libro en nuestras librerías UNED. ¿Qué consejos le daría a las personas que tienen miedo a escribir poesía? Vieras que esa pregunta me encanta porque yo he dado talleres de poesía. Me pidieron que fuera a un colegio de Río Frío, se llama Colegio Humanístico, queda en el campus de la UNA, en Río Frío de Sarapiquí. Eran chiquillos, muchachos y muchachas de 4º y 5º año de colegio. Fue tan hermoso conversar con ellos, porque al principio yo creo que fueron porque era una clase. No hay como tener una audiencia cautiva. O sea, fueron porque iban o iban. Entonces yo dije, no, aquí tiene que respirarse un aire libre, ¿verdad? Mi primera pregunta fue, ¿a quién no le gusta para nada la poesía? Y una muchacha levantó la mano. A mí. Te felicito, sos poeta porque sos libre. ¿A quién casi no le gusta para nada la poesía? Como 15 levantaron la mano. También los felicito. Yo creo que la gente que no se anima a escribir poesía es porque tiene falsos conceptos sobre la poesía. Piensan en formalismos, piensan en rítmica, en métrica, en reglas, en intelectualismos. Ese taller era de 1 hora, 1 hora y cuarto, máximo 1 hora y media.
Duramos 3 horas. Nadie se quería ir, ni ellos ni yo. Ni ellos ni yo. Y todos expresaron, se abrieron, contaron. O se abrieron su corazón y fueron valientes, que ese es el consejo. Para escribir poesía hay que ser valiente. Yo he tenido experiencias muy hermosas con talleres de poesía. Yo estuve dando un taller de poesía en la cárcel de San Sebastián con varones furibundos. Algunos iban porque vos sabes que en esas instituciones se toman puntos. Cuando toman algunos talleres y cositas, ganan puntos, pero otros iban porque querían. De hecho, había un par que tenían sus folletitos escritos. Me acuerdo de un compañero que me emociona, donde lo recuerdo. Él tenía un lapicero que decía, se me olvidó cómo se llama la cárcel de San Sebastián, centro no sé qué, no sé qué. Y me lo regaló. Bueno, es una pequeña dispersión, pero viene a cuenta. Esos hombres furibundos con unas historias muy fuertes se atrevieron a escribir por uno u otro motivo. Para escribir hay que atreverse, hay que ser valiente. Porque si uno escribe, tiene que tener algo que decir. Sea denuncia, sea rebeldía, sea amor, sea abrir el corazón. Casi siempre hay que observarse. Y a la gente no le gusta observarse. Entonces hay que ser valiente. Oh, qué bonito. También me gustaría saber cómo fue ese salto entre la escritura periodística y la escritura creativa. Vieras, Paz, que a mí me gustaría decirte, porque es más teatral, y a mí el teatro me encanta, vos sabés. De hecho, yo trabajé en teatro profesional y me encanta. Soy actriz profesional en paro desde hace como 30 años. Pero sí, me hubiera gustado darte una respuesta más dramática. Pero imagínate que yo me decidí por el periodismo porque había muchas cosas que me gustaban. Del derecho a la biología, por ejemplo, o la filosofía. Entonces yo dije, esto está muy raro. Mejor estudio periodismo y así puedo meterme en muchos ámbitos. Además, mi familia es una familia de periodistas. Mi abuelo, José Borracé, fue fundador de la Prensa Libre. Mi tío Andrés Borracé tiene un premio, ¿cómo se llaman esos premios? Guinness. Tiene un premio Guinness porque es el director de periódico que ha sido director de periódico por más años en la vida de todo el mundo. Oh, wow. Fíjate que él empezó siendo director de periódico como de 18 o 20 años. Porque mi abuelo era catalán y quería irse a Barcelona. Entonces dejó al hijo casi adolescente como el director del periódico. Bueno, esa es una anécdota. Pero no te puedo dar esa respuesta dramática que a mí me hubiera gustado, ese punto, ¿verdad?, de inflexión. Porque en realidad, yo cuando me metí en el campo del periodismo, lo que más me interesó siempre fue el periodismo cultural. Entonces yo vivía en el campo del teatro, de la poesía, de la pintura, la página cultural de la Prensa Libre, luego el periódico Forja, el suplemento Forja del periódico Universidad. Y de hecho mi primer poemario lo escribí en rinconcitos que lo sacaba de una gaveta cuando trabajaba en la prensa. Ahí escribí yo Ciudad de Cáñamo, siendo periodista. Entonces en realidad no hubo un salto. Siempre las dos cosas se entrelazaron. Siempre estuvo el drama. Sí, también me encanta. La sombra decapitada y otros cuentos de Santiago Porras, publicado en el 2021, es una obra que presenta historias de sobria e inteligente ingeniería narrativa. Cada una de estas historias logran su cometido de involucrarse en escenarios que parecen realistas y que gradualmente se convierten en lugares insólitos. Sin duda, es un libro fantástico que debe ser leído y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Y finalmente a mí me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué
¿Qué significa escribir? Para mí escribir significa una tremenda oportunidad de comunicarme. Entonces, Paz, seguro te has dado cuenta cómo yo he disfrutado de la oportunidad de conversar. Y escribir es conversar sin límite, porque cuando uno escribe no le tiene consideración de abusar de la palabra. Por ejemplo, que uno está en una reunión de amigos o así, y uno empieza a conversar y uno dice, ay, qué vergüenza, ay, perdón, ya, ¿verdad? Ya me callo. Y escribir cuando uno tiene cosas que decir, o que decirse, o que recordar, o que analizar, o que denunciar, es una delicia. Es como conversar sin límites. Ya después se verá si se publica o no se publica, se recorta o no se recorta, pero es delicioso porque es eso, es comunicar. Y para mí comunicar es vivir, es algo muy, muy, muy rico. Entonces, escribir es amar, enojarse, redescubrirse, descubrir. De hecho, es terapéutico. Escribir no solo es un arte, sino que es un acto de amor, de autocompasión. ¿Qué te parece? Me encanta. Muchas gracias de verdad por apoyarme con este documental. Es muy importante. Muchas gracias. Para mí un privilegio, y qué lindo que me digas eso. Gracias a vos más bien. A bordo de mí misma. Me bordo de mares, me corono de olvidos, me bordo en recuerdos, desbordo al olvido. A bordo de mí misma me desbordo, llorando al vacío, un mar de pétalos. Estrechos son los bajeles que me contengan los mares. Estrechos son los bajeles que me contengan las olas. Estrechos son los bajeles que me derramen la espuma. Yeah.